La desaparición en Wyoming había sido referida durante mucho tiempo como la que se escapó entre el personal de la Fundación SCP en más de un sentido. Era raro que los incidentes en la lista, cada vez mayor de ocurrencias anómalas, terminaran sin ninguna explicación en absoluto. Por lo general, había alguna respuesta a las preguntas candentes, incluso una respuesta anómala imprevista. Pero desde el verano de 2013 no había nada, ninguna solución al incidente de Wyoming. No había evidencia alguna que insinuara lo realmente ocurrido allí. Y durante casi 6 años no hubo respuesta a la pregunta: ¿cómo desaparece todo un restaurante Taco Bell? En el 2013, la Fundación SCP fue notificada de un posible incidente anómalo en Wyoming. Se informó que una franquicia local de Taco Bell había desaparecido en el aire, aparentemente de la noche a la mañana. Junto con ella, también desaparecieron los 5 empleados encargados de cerrar el restaurante esa noche. Personal de la fundación, encubierto como policías, fue enviado al sitio del restaurante de comida rápida desaparecido. Ya en el sitio, los investigadores entrevistaron a residentes locales, quienes afirmaron que el Taco Bell había estado operando el día anterior. Algunos de los entrevistados confirmaron que habían visitado la franquicia o habían pasado por el área donde estaba ubicada. El entorno local no mostraba signos de que el edificio hubiera estado allí, aparte de un agujero abierto en la tierra en la parcela de terreno donde anteriormente se encontraba el restaurante. Más allá de las tuberías y las líneas eléctricas que corrían debajo del edificio, había pocas señales de daño, sin escombros ni restos del propio Taco Bell recuperados en la escena. Era como si el restaurante de comida rápida hubiera sido arrancado del suelo y llevado, sin dejar rastro a su paso. Se entrevistó a las familias de los 5 empleados desaparecidos, pero ninguna pareció sugerir su participación en la desaparición. Casi todas las familias interrogadas confirmaron que a sus seres queridos desaparecidos les encantaría saber que su lugar de trabajo ya no existe. La única excepción a este sentimiento fue la familia del gerente de la franquicia, otro del personal desaparecido. Su familia fue la que menos favorablemente lo describió de todos. Fue descrito como un ególatra engreído que disfrutaba, sintiéndose como si tuviera poder sobre los empleados más jóvenes que trabajaban en el restaurante. Después de meses de investigación sobre la desaparición del Taco Bell, el personal de la Fundación SCP fue llevado a un frenesí casi total por la pura falta de pistas. Sin evidencia concluyente de una causa anómala para la desaparición del restaurante, la fundación finalmente se vio obligada a admitir que nunca llegarían al fondo de este misterio. Se inventó una historia de cobertura que afirmaba que el gerente del restaurante había convencido a los otros 4 empleados para que le ayudaran a demoler la franquicia de Taco Bell en un intento equivocado de reclamar dinero del seguro. Cuando esto falló, según la historia de cobertura de la fundación, el gerente y los 4 cómplices se habían saltado la ciudad, mudándose a diferentes estados y asumiendo nuevas identidades. Nada de eso era cierto, por supuesto, pero una respuesta falsificada era lo mejor que la fundación podía inventar. Pocos sabían ellos, las verdaderas respuestas estaban por presentarse y aparecerían en el último lugar donde alguien pensaría buscar. A finales de 2018, el personal del sitio 120 recibió una señal de un satélite de la fundación. La nave no tripulada realizaba un paso orbital rutinario, recolectando datos de observación. Dado el gran número de anomalías que provienen del espacio profundo, el satélite era uno de muchos que actuaban como un sistema de alerta temprana para la fundación. Por un cambio casi estadísticamente improbable, el satélite había sucedido estar haciendo su paso en el momento exacto para detectar un reflejo de la luz del sol. Venía de 44 grados sur por 55 grados oeste en la superficie lunar, una parte de la Luna que, según todos los registros conocidos, debería haber estado vacía. Naturalmente, esto apenas fue suficiente para causar alguna preocupación mayor para la fundación. Podría haber sido un fallo, o la reflexión que el satélite detectó podría haber sido de algún pedazo de escombros previamente no documentado en la Luna.
Pero Denali, un analista que realizaba su debida diligencia, examinó más detalladamente las imágenes satelitales. Entonces notaron algo, percatándose de que la reflexión no era solo luz rebotando en un fragmento aleatorio. Aparecía demasiado preciso, sus bordes inquietantemente simétricos para ser un pedazo de escombros aleatorio. Era una forma casi uniforme y rectangular. El objeto parecía hecho por el hombre. Examinando las imágenes más de cerca, Denali hizo zoom para ver lo que parecía ser un pequeño edificio que de alguna manera había sido construido en la superficie de la Luna. Preocupado de que esto pudiera ser un puesto avanzado potencial, o peor, una base de operaciones para una anomalía extraterrestre previamente desconocida, el analista no perdió tiempo. Recopiló sus hallazgos y alertó, enviando los datos directamente a los superiores del sitio 120, específicamente al líder del comando del sitio, el Dr. Caballero. Al inspeccionar más de cerca las fotos tomadas por el satélite en órbita, definitivamente parecía haber alguna estructura allí arriba. Las alarmas resonaron mientras la fundación se movía a las etapas preparatorias para una posible incursión extraterrestre. Se contactó a la Fuerza de Tarea Móvil Wilco One, quienes abordaron un transbordador para evacuar el mundo si se hallaba una fuerza alienígena hostil en la Luna. También conocidos como los Grand Day Outers, los operativos de la Fuerza Móvil de Tareas estaban preparados para el lanzamiento, inciertos de quién o qué se encontrarían. Para determinar mejor a lo que se enfrentaban, el analista Denali propuso a la Fundación que primero deberían establecer contacto visual con el sitio lunar. Se elaboró un plan y se implementó el 24 de febrero 2019. Se abrió un agujero de gusano tipo 07 en la Tierra, conectando con la Luna. Aproximadamente a medio kilómetro del sitio de la estructura rectangular, se abrió la salida del agujero de gusano, estableciendo un enlace espacial directo entre la fundación y el edificio no identificado. Como el agujero de gusano no era lo suficientemente estable para permitir que los organismos vivos viajaran a través de él, se envió un rover de vigilancia viable de ambiente extraterrestre miniatura, o rover de vigilancia viable de ambiente extraterrestre miniatura para inspeccionar el área. El rover Bison 1, bajo la dirección del Dr. Caballero, atravesó el agujero de gusano y llegó instantáneamente a la superficie lunar para iniciar su exploración. El personal reunido observó la transmisión en vivo del rover no tripulado en pantallas gigantes con la respiración contenida. Algunos del personal apostaron que la estructura sería una nave extraterrestre. Otros estaban convencidos de la idea de un templo antiguo, con algunos llevando la idea incluso más allá de la lógica, teorizando que en realidad era una pirámide de 4 lados donde diferentes razas alienígenas se enfrentarían cada pocos cientos de años. Al llegar Bison One, todos quedaron boquiabiertos al ver la estructura en la distancia. Gracias al agujero de gusano, la transmisión de video del rover y los comandos de los técnicos que lo manejaban se enviaban entre Marte y la Tierra casi instantáneamente. Bison One se acercó rodando, aproximándose a la estructura desde el oeste. A medida que se acercaba, el personal distinguía pequeños arbustos decorativos dispersos alrededor del perímetro del edificio. Inmediatamente, el autor de la teoría de la pirámide de lucha ceremonial alienígena abandonó la habitación furioso. A medida que Bison One se acercaba, el exterior del edificio se hacía más fácil de definir. Había carteles promocionales colgados en sus ventanas, con luces eléctricas funcionando que iluminaban visiblemente el interior. De alguna manera, había un Taco Bell en la Luna. A medida que Bison One se acercaba, se podían ver varias figuras humanoides a través de las ventanas del edificio. Cuando el rover estaba a unos 20 metros de la estructura, una de las figuras en el interior pareció notarlo y caminó hacia el lado oeste del restaurante. La figura instó a los demás a venir y mirar a Bison One, haciendo gestos para que todos se unieran a ellos en aparente emoción. Los operadores disminuyeron la velocidad de Bison One al aproximarse a la entrada del edificio.
Uno de los humanoides dentro del edificio abrió la puerta justo cuando el Meviser llegó a la rampa de la acera donde se detuvo. La figura miró al rover con perplejidad, haciendo un gesto para que Bison One entrara en la estructura. Después de una breve discusión sobre cómo proceder, el personal de sitio 120 acordó enviar el vehículo no tripulado. Las 5 figuras dentro rodearon a Bison One cuando entró al restaurante lunar. Al principio, los 5, 3 hombres y 2 mujeres, parecían ser seres humanos ordinarios. El primero era un hombre caucásico, con barba y cabello castaño entrecano, lo que llevó al personal a estimar que tenía alrededor de 30 y tantos años, siendo el mayor del grupo. Había un segundo hombre caucásico de cabello castaño, cerca de una década más joven, en sus primeros 20, y un tercer hombre que parecía de ascendencia hispana. Una de las mujeres, rubia, tenía una edad similar. La más joven era una asiática con cabello negro, probablemente en sus últimos años de adolescencia. No parecían ser hostiles hacia el rover, a juzgar por sus expresiones faciales, e incluso intentaron hablar con él. Sin embargo, el equipo de grabación de audio de Bison One había sido calibrado para la atmósfera de la Luna, no para las condiciones similares a la Tierra que inexplicablemente existían dentro de las paredes del Taco Bell. Como resultado, las voces de las 5 figuras estaban muy distorsionadas, haciendo su discurso indescifrable. Los operadores de Bison One llevaron el rover a un breve recorrido por el restaurante, tomando nota de la señalización del establecimiento, los asientos y el menú, todo lo cual parecía corresponder con la mayoría de las franquicias de la cadena de comida rápida. Los humanoides observaron al rover mientras registraba datos del edificio. Después de 5 minutos, el doctor Caballero decidió que se había recopilado suficiente información por ahora y ordenó terminar la exploración. Aunque no lo hizo saber al resto del personal, estaba secretamente furioso. Tendría que ordenar a Fuerza Móvil de Tareas Will Conan que se retirara, y sabía cómo se vería eso para los superiores en la fundación. Al salir Bison One del restaurante, se pudo observar a uno de los humanoides despidiendo al rover con la mano. Poco después, la fundación SCP estaba considerando la posibilidad de realizar más expediciones a la ubicación de Taco Bell en la Luna. Primero debían determinar cómo el restaurante había llegado a la Luna. Se estableció contacto con el departamento de marketing de la empresa matriz de Taco Bell para confirmar si esto era o no una forma extrema de truco publicitario. La fundación se movió rápidamente para establecer una instalación cercana en la superficie lunar, designándola como Sitio 169. Su objetivo principal era permitir que el personal, tanto del Sitio 169 como del Sitio 120, pudiera cenar en el Taco Bell anómalo. Se realizaron evaluaciones de los 5 empleados alojados en el restaurante. Cada uno de ellos parecía poseer propiedades anómalas que les habían permitido sobrevivir fuera de la atmósfera terrestre de la Tierra. También poseían una inmunidad a la radiación, así como a otras energías dañinas que penetran en la atmósfera de la Luna. Los 5 no solo pudieron sobrevivir, sino que se mantuvieron sorprendentemente saludables a pesar de que su dieta solo consistía en alimentos del menú de Taco Bell. En otras palabras, carecían de cualquiera de los nutrientes esenciales requeridos para la funcionalidad humana. Los 5 mostraron una fortaleza psicológica anormalmente elevada, permaneciendo notablemente estables a pesar del extremo estrés mental de su situación. Después de que se estableció y empezó a funcionar el Sitio 169, el psiquiatra de la Fundación SCP, el Dr. Saberstein, entrevistó a uno de los habitantes del restaurante. Saberstein esperaba conocer más sobre los orígenes del local. El sujeto elegido fue el miembro barbudo mayor del grupo de 5 personas, llamado Kyle, quien se describió a sí mismo como el subgerente del restaurante. Durante el transcurso de su conversación, Kyle reveló que él y los otros 4 miembros del personal en el único Taco Bell en la Luna alguna vez fueron empleados de la franquicia Missing Wyoming. Kyle describió haber visto luces extrañas en el cielo y una ráfaga de viento súbita. Esto fue acompañado por un zumbido inidentificable que seguía aumentando de volumen, alcanzando un crescendo.
Un destello brillante de luz iluminó todo fuera del restaurante antes de que volviera a oscurecerse. Después, otra de las empleadas, Beth, la rubia que trabajaba en la caja y el servicio de autoservicio del edificio, salió corriendo. Se quedó paralizada por el pánico, sus ojos abiertos de incredulidad cuando se dio cuenta de que había un planeta en el cielo. El resto del personal también miró, solo para notar que sus alrededores habituales de un desierto y un centro comercial habían desaparecido, reemplazados por una canica azul colgando en el cielo. El grupo entró en pánico rápidamente, sin poder pedir ayuda, ya que sus teléfonos estaban fuera del alcance de la Tierra. La realización rápidamente se instaló entre todos ellos de que este no era un nuevo planeta que podían ver, era su planeta, y de alguna manera habían logrado dejarlo atrás, sin una forma clara de regresar a casa. Aunque no sabían cómo, el grupo aún intentó escapar. Miguel, encargado de limpiar la cocina y los baños, había intentado huir más allá del estacionamiento. En el momento en que alcanzó este límite, alguna fuerza invisible lo lanzó hacia atrás hacia el restaurante. Parecía que lo que los había llevado a la luna no estaba interesado en hacerles daño, ya que Miguel probablemente habría muerto por falta de oxígeno en la luna. Sin embargo, quienquiera o lo que sea que fuera responsable, no permitía que los 5 empleados se fueran tampoco. A medida que el pánico colectivo del grupo comenzó a disminuir en los siguientes días, comenzaron a aclimatarse, dando algún sentido a lo que estaba sucediendo. Comenzaron a acostumbrarse a una rutina de comer tacos para el desayuno, burritos para el almuerzo, y la cena era cualquier otra cosa que pudieran encontrar en el menú, todo acompañado con Baja Blast. Los 5 descansarían y dormirían en el restaurante. Cuando el Dr. Saberstein preguntó cómo el grupo pudo sobrevivir durante 6 años sin acceso a envíos de alimentos, Kyle señaló un teléfono fijo en su escritorio. Según él, esto fue hecho por un gerente, un individuo desconocido que se pondría en contacto con el restaurante preguntando si necesitaban algo. El misterioso gerente también les informaba sobre nuevos elementos del menú, así como cuándo colocar carteles específicos. El gerente aún no había hecho una aparición en persona en el restaurante lunar. Sin embargo, Kyle pudo describir su voz como algo andrógina, no del todo masculina ni femenina, aunque ciertamente no eran humanos. No parecían hostiles, sin embargo, con Kyle creyendo que el gerente deseaba lo mejor a los 5 empleados, o al menos quería mantenerlos vivos y trabajando. A través de medios anómalos desconocidos, el gerente parecía capaz de reabastecer el refrigerador de Taco Bell, haciendo aparecer la carne, productos agrícolas, bolsas de jarabe de soda y otros ingredientes necesarios en cuestión de segundos. Otros artículos, como nuevos carteles promocionales o elementos del menú que el gerente mencionaba ocasionalmente por teléfono, también aparecían en el refrigerador. Lo contrario sucedería cuando los empleados desechaban la basura en los contenedores del lugar. En el momento en que se cerraba la tapa, el contenido desaparecía, dejándolo vacío un segundo después. A pesar de esto, ni Kyle ni los demás empleados habían presenciado nunca que la comida apareciera o que la basura desapareciera, sugiriendo que el proceso solo ocurría sin ser observado. El grupo se había acostumbrado poco a poco a la escasa clientela que tenían como el único Taco Bell en la luna. Beth y Miguel recurrieron a pasatiempos para pasar el tiempo. Ella escribía fanfiction en su laptop, mientras él se dedicaba a la observación de estrellas. Según Kyle, su franquicia fuera del mundo no estaba desprovista de negocios, ya que un número de extraterrestres no humanoides ocasionalmente frecuentaban el restaurante. Pagaban con una moneda que el subgerente no podía reconocer, monedas que desaparecían en el momento en que se colocaban en el cajón de la caja registradora. Personal de la fundación observó directamente a una de estas criaturas. Algún tiempo después de que la fundación comenzó a permitir que el personal de los sitios 120 y 169 frecuentaran Taco Bell, una enorme nave espacial apareció en órbita geoestacionaria sobre el restaurante. Aproximadamente 15 minutos después de que la nave fue detectada, el 20 de mayo de 2022, un haz de luz emanó de la nave. Este haz
envolvió el restaurante, impidiendo que nadie pudiera acceder físicamente al lugar y atrapando a los empleados, así como al personal de la fundación que estaba comiendo allí, impidiéndoles salir. Gracias a las imágenes de una cámara del restaurante, la fundación conoce totalmente lo sucedido durante el incidente. Los investigadores Griffin, Price y el Dr. Cade fueron testigos. Después del destello de luz, una nueva figura se materializó dentro del restaurante, una entidad humanoide con una apariencia marcadamente cefalópoda. Su cabeza tenía un vago parecido con el manto de un pulpo, con dos grandes ojos bulbosos. Varias pequeñas tentáculos colgaban del frente de su cara, similares en apariencia a un bigote. La criatura parecía tener aproximadamente 3 metros de altura, vestida con ropa formal de negocios y llevaba un maletín. Este parecía ser el escurridizo gerente. Cuando Kyle apareció desde la oficina trasera, la criatura se volvió hacia él y levantó sus tentáculos faciales, revelando un pico alargado horizontalmente. Se acercó casualmente al subgerente y habló rápidamente y con energía en inglés fluido. Después de cierta confusión inicial, la entidad se presentó con una serie de clics, siseos y una ráfaga de estática aguda que hizo que todo el personal de la fundación presente se replegara. Alargó la mano hacia Kyle y él devolvió el gesto, estrechando el tentáculo del gerente. Posteriormente, la criatura inspeccionó las instalaciones, se acercó al Dr. Cade y se presentó con clics, siseos y estática, preguntándole cómo encontraba su comida. Un Dr. Cade, con los ojos muy abiertos y notablemente pálido, respondió que su comida estaba bastante buena. Esto pareció satisfacer al gerente. Respondió sacando un solo Tootsie Pop de chocolate de su bolsillo y lanzándolo al regazo del Dr. Cade. Luego, el gerente solicitó ser presentado a los otros empleados del Taco Bell en la luna y se fue poco después. Al irse, la criatura pareció insinuar que poseía y operaba otros restaurantes en otros cuerpos celestes, teniendo otros restaurantes que gestionar, otra comida que vender, otras personas con las que tratar. Hasta el momento, la fundación no ha recibido informes de otros restaurantes que desaparezcan de la Tierra de la misma manera que el incidente de Wyoming de 2013. El haz de luz de la nave se disipó 10 minutos después. El personal de la fundación, que no había podido entrar, pudo reingresar al restaurante y hablar con los que aún estaban adentro. Todo el personal y los empleados de Taco Bell parecían estar incómodos, pero por lo demás ilesos, con el personal del restaurante finalmente reanudando el trabajo. El personal del sitio 169 fue sometido a una evaluación psicológica. Richard Griffin admitiría más tarde que, al ver al gerente de cerca, se había defecado en los pantalones. A cambio de permitir que el sitio 169 utilice su electricidad aparentemente ilimitada, la Fundación SCP ha proporcionado al restaurante una conexión a Internet. Esto fue bajo la condición de que cualquier dato saliente se monitoree de cerca para evitar posibles violaciones de seguridad. El Taco Bell en la Luna ahora es conocido como SCP-4845. Ahora ve a ver SCP-5962, Una noche en McDonald's, y SCP-001, La Luna Negra, para más.